Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para continuar con este video cuyo título hemos puesto El Evangelio y la Divina Voluntad. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Tercera parte. Seguimos con la lectura del volumen 25 del Reino del Fiat en medio de las criaturas, libro del cielo. Y nos faltó terminar el escrito del 13 de diciembre de 1928. Les recordamos que al finalizar el anterior video, estábamos hablando cómo Jesús nos decía que en todas las cosas creadas ha puesto su amor y su felicidad para nosotros. Y concretamente habíamos hablado de los alimentos, que cada vez que nosotros tomamos conciencia de estas verdades que nos pone el Señor, ya nuestro gusto inclusive y el sabor que tengamos por los alimentos va a tener otro sentido, porque ya sabemos que el Señor ha hecho y ha puesto en esos alimentos su amor y su felicidad para que nosotros también seamos felices con esos alimentos. Y también habíamos hablado de la música, cuando asimismo nosotros oímos la música en divina voluntad, el Señor también se deleita con nuestro gozo cuando oímos una buena música. En este caso les había explicado sobre la música de Mozart y la interpretación de esta famosa pianista Michiko Uchida. Y nos decía al final el Señor que son gozos que Él también comparte con nosotros en estas dos manifestaciones que hemos hablado de los alimentos y de la música. Pero Luisa Picarreta terminaba diciendo: Jesús, amor mío, la felicidad para mí eres tú. Todas las otras cosas no tienen ningún atractivo para mí. Entonces habíamos también concluido de que el perfecto gozo y la perfecta felicidad es cuando ya somos uno con Jesús. Y decíamos también que al final de nuestros días no nos vamos a llevar absolutamente nada, ni títulos, ni posiciones, ni todas las cosas que nosotros hemos vivido en esta tierra, apegados muchas veces en estas cosas y en estas personas que hemos tenido durante nuestra existencia. Y lo único que nos podemos llevar es que si nosotros cultivamos estas verdades aquí en la tierra, la máxima aspiración que debemos tener es ser otro Jesús, para lo cual es necesario poner en práctica estas verdades. Otro Jesús se entiende por gracia, no por naturaleza, porque nosotros somos criaturas. Pero si estamos unidos nuestra voluntad humana con la voluntad humana divina de un Jesús, viviendo el divino querer, ya podemos ser imagen y semejanza de Jesús. Y entonces sí, el objetivo y la finalidad que Dios ha puesto con estas verdades es para que nosotros alcancemos la verdadera felicidad aquí, en esta tierra y en la eternidad. Porque decíamos que allá en la eternidad, cuando dejemos este mundo, no vamos a llevarnos absolutamente nada a esa eternidad. Solamente nos llevaremos lo que hemos hecho en esta vida. Y qué mejor que vivir el divino querer.
Y allá en el cielo solamente habrán almas, no títulos, almas, no posesiones, almas, no apegos a ninguna cosa de este mundo. Y las almas pueden tener una santidad humana como efectos de la redención que nos dejó Jesús. Y podemos todavía más llegar a la santidad divina, viviendo la divina voluntad. Entonces, esa debe ser nuestra aspiración. Y qué mejor poner en práctica desde ya todo lo que nos ha dicho en este escrito. Entonces vamos a continuar con la lectura de la parte final de este escrito del 13 de diciembre de 1928. Y Jesús dice: ciertamente que para ti la mayor felicidad soy yo, porque contengo la fuente, el principio de todas las alegrías y felicidades, pero gozo al darte las pequeñas felicidades, y así como las siento y las gozo, yo quiero que las sientas y las goces tú junto conmigo. Entonces también esas pequeñas felicidades, como degustar una buena comida, oír una buena música, también Él las disfruta con nosotros. Pero, como digo, cuando siempre hagamos estos actos de comer o de oír una música buena, lo hagamos en la divina voluntad para que Él también participe con nosotros de la felicidad que puso en la música y en los alimentos. Luisa continúa diciendo: entonces pensaba entre mí, si Jesús goza tanto cuando yo gozo de las tantas felicidades que ha esparcido en lo creado, ¿por qué entonces me aflige tanto y me vuelve infeliz, hasta sentirme como si no tuviese vida sin Él? Y sintiéndome sin vida, todas las felicidades pierden la vida en mi pobre alma. Claro, sin Jesús pues no tiene sentido nada, nada. Ni esa música, ni esa alimentación que podemos estar teniendo aquí en este mundo. Por más sabrosa que sea la comida, por más hermosa que sea la música, porque se volvería eso simplemente un gusto humano, personal, y compartir tal vez con algunas pocas personas una buena comida, una buena música, un concierto, una sala con algunos espectadores, que se reduciría a 100, 200 personas. Pero si lo hacemos en divina voluntad, ese gozo va a ser universal, tanto en la alimentación como en la música. Y se puede, precisamente, unido a Jesús, glorificar al Padre Dios y darle gracias por haber creado esas personas con talento, en el caso de la música, y los alimentos, frutos de su creación, para nuestro gozo y nuestra felicidad. Y también podemos con Jesús hacer actos de reparación de tipo universal por todos aquellos hijos en el mundo que, alimentándose y oyendo esta música, no le den la gloria y la alabanza y la gratitud por haber sido Él, el Señor, el autor de donde nació esa música, de donde Él nació la creación de los alimentos. Y dice: Jesús, hija mía, si tú supieras para qué sirven mis privaciones, tú te sientes sin vida privada de mí. Te sientes muerta, sin embargo, sobre aquel dolor y aquella muerte viene formada mi nueva vida.
Y esta nueva vida te trae las nuevas manifestaciones de la vida de mi divina voluntad. Porque siendo tu pena, pena divina, que tiene la virtud de hacerte sentir la muerte, pero sin morir, tiene virtud de hacer surgir de nuevo mi misma vida, con el encanto de mis verdades. El dolor de mi privación prepara el lugar a mi nueva vida y dispone a tu alma a escuchar y comprender las importantes verdades sobre mi fiat divino. Si yo no te privase frecuentemente de mí mismo, no habrías tenido las nuevas sorpresas de tu Jesús, sus tantas enseñanzas. ¿No lo has visto tú misma que después de que has estado privada de mí y tú creías que todo había terminado para ti, mi vida resurgía de nuevo en ti y todo amor y contento me ponía a darte mis lecciones? Así que cuando te privo de mí, yo me estoy escondido en ti y preparo el trabajo para darte y mi nueva vida para resucitar. También yo sufrí la pena de la muerte para hacer resucitar en la pena de mi muerte a todas las criaturas. La muerte sufrida en orden divino y para cumplir la divina voluntad produce la vida divina, para hacer que esta vida divina la pudiese recibir todas las criaturas. Y además, después de que yo sufrí tantas muertes y quise morir verdaderamente, ¿cuántos bienes no produce mi resurrección? Se puede decir que con mi resurrección resurgieron todos los bienes de mi redención y con ella resurgieron todos los bienes a las criaturas y su misma vida. Por eso, sé atenta y déjame obrar. Mire, entonces, ¿cómo le explica aquí Jesús que cuando se priva de Jesús Luisa Picarreta, él sigue escondido en ella y más bien está preparando nuevas lecciones de estas verdades de la divina voluntad? Por eso es que cuando nuevamente se manifiesta Luisa, pues le sigue enseñando otras verdades, como que le da tiempo para que vaya asimilando esas verdades, porque es necesario hacer también un alto a todo lo que estamos teniendo, como por ejemplo el leer estos escritos. No se puede leer de corrido, porque no vas a asimilar. Entonces tú tendrías que primero meditar, rumiar estas verdades, hacerlos vida. Y entonces sí, una vez que has dado este primer paso, ya el Señor se va a manifestar en ti también para darte otras verdades, nuevas verdades. Pero una vez que las hayas asimilado, las verdades que te había dado, por ejemplo, en este caso, tenemos 36 volúmenes. No se puede leer de corrido esos 36 volúmenes. No es una novela, no es un periódico. No, son verdades que nos dan vida divina si lo hacemos como nos explica el Señor en estos escritos. Y entonces aprovechemos estos consejos que nos da Jesús. Y por último habla de lo que significó su muerte y su resurrección. Como que ya en su muerte parecía que todo se había perdido. Inclusive los apóstoles no creían en la resurrección. ¿Quién fue la persona que creyó 100%? Fue su madre, la Virgen María. Y por eso a ella se le apareció primero. Claro que en la Biblia está que fue a María Magdalena, pero leyendo estas verdades dadas por Jesús a Luisa y a María Valtorta, pues no, primerito se asomó a su madre, y no podía ser de otra forma. ¿Y quién mantuvo esa vida de ese Jesús que ya había muerto? Era la Virgen, que les confortó a los apóstoles, que los animó a que sigan unidos,
les llevó a cenáculo, los exhortó a que no pierdan la fe en su Hijo. Y por eso también, como en la resurrección, ya cuando Jesús se aparece a los apóstoles, ahora sí, primero después de la Virgen, a las mujeres, a María Magdalena. Y qué bello cómo va esa manifestación de menos a más. De lo que decía Jesús, lo dice en el Evangelio de San Juan, me parece en el capítulo 15. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Eso cuando estaba todavía Jesús con sus apóstoles en su evangelización, cuando compartía con ellos su palabra, sus parábolas. Pero ya cuando resucita, como les dice a las mujeres que se les apareció, vayan donde los apóstoles míos y díganles que les espero en Galilea, a mis hermanos. Mira, de siervos a amigos y ahora de amigos a hermanos. Qué hermoso esto. Sí, porque el siervo no sabe lo que hace el amo, ni el amigo. El amigo sí sabe lo que hace su amo, cuando es amigo del amo. Pero el hijo hace lo que hace el Padre. Qué hermoso. Jesús mismo, cuando a Felipe le dice, yo siempre hago las cosas de mi Padre. Entonces, qué lindo, de siervos, amigos y después a hermanos, hijos de Dios. Así ya nos considera a nosotros. Y lo mismo en la resurrección, cómo Jesús les reúne cuando se les aparece y sopla sobre ellos el Espíritu Santo en esta gran fiesta de Pentecostés que hemos celebrado hace poco. ¿Cuántas conversiones se dieron cuando ya vieron inclusive algunos soldados romanos? Cuando vieron que verdaderamente era el Hijo de Dios, una vez que tembló la tierra cuando moría Jesús, resucitaron algunos muertos. El mismo Longinos, que le atravesó con la espada, con esa lanza el costado de Jesús, cómo se convirtió y dijo una frase muy linda: este es el verdadero Hijo de Dios. Y nosotros igual, con la resurrección, tenemos la fe absoluta de que Jesús está vivo, está vivo. Y cuando meditamos estas verdades, pues lo sentimos vivo a Jesús. Miren cómo encierran tanta verdad estos escritos para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra felicidad. Entonces, si nosotros ponemos en práctica estas verdades, ya no tendremos miedo, ya no estaremos angustiados, estaremos con toda la gracia del Señor, ya viviendo su vida divina con sus atributos divinos. ¿Qué nos puede ya faltar teniéndola a Jesús en nuestras vidas? Nada, absolutamente nada. Terminamos este video con la lectura del 13 de marzo de 1929. Dice Luisa, también está en el volumen 25.
Siento en mí una fuerza, una potencia divina que me atrae continuamente al eterno querer, como si me quisiera en continua compañía con sus actos para dar a su pequeña recién nacida la vida de estos actos y tener el placer de sentírselos, repetir o bien de repetirlos junto con ella. Parece que el fiat divino goza tanto, festeja, cuando ve en sus brazos de luz a la pequeña recién nacida, o para decirle alguna cosa de su larga historia, o para hacerle repetir junto con él lo que hace, y el fiat divino siente toda la alegría, la felicidad por haber puesto fuera la creación. Después, su luz ha transportado mi pequeña inteligencia al Edén, en el acto cuando nuestro Creador creaba en un ímpetu de amor la vida del amor en Adán, para amarlo siempre, sin cesar jamás, como en efecto no cesó jamás, y para ser amado por él con un amor incesante. Quiso amarlo con un amor que jamás dice basta, pero quería ser amado. Ahora, mientras mi pequeña mente se perdía en el amor del Creador y de la criatura, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, en el primer acto de la creación del hombre, nuestro amor exultó tan fuerte y levantó tan en alto sus llamas, que hizo oír sus voces arcanas tan fuertes y penetrantes, que se sintieron investidos del cielo, las estrellas, el sol, el viento, el mar, y todo, por voces misteriosas que gritaban sobre la cabeza del hombre: te amo, te amo, te amo. Estas voces arcanas y potentes llamaban al hombre, y él, sacudido como de un dulce sueño y sintiéndose raptar por cada te amo de aquel que lo había creado, en su arrebato de amor gritaba también él, en el sol, en el cielo, en el mar y en todo: te amo, te amo, te amo, oh mi Creador. Qué bello cómo habla de la creación de Adán, que fue hecho también por amor. Y puso el amor también en toda la creación, y como que Adán oía unas voces de la naturaleza que le llamaban y les clamaban diciendo: te amo, te amo, te amo. Y él también, sintiendo estas voces, también responde con el mismo: te amo, te amo, te amo, oh mi Creador. Sí, ahí está la verdadera correspondencia que Dios esperaba del primer hombre, pero también de nosotros, porque fuimos creados también por amor, con amor. Pero qué dolor le causamos cuando no somos gratos y no correspondemos a ese Dios que se merece también un amor, pero un amor infinito. Por eso, qué importante es vivir la divina voluntad, para que con Jesús podamos también decirle: te amo, te amo, te amo, a nuestro Padre Dios, el que nos ha dado todo por amor. Pero ahí sí va a haber la respuesta y la correspondencia perfecta, porque también le hemos dicho a ese Padre Dios con el te amo de Jesús. Nuestra divina voluntad que dominaba en Adán no le dejaba perder nada, ni siquiera un te amo nuestro que él no respondiese con el suyo. Era un amor, un dulce encanto el oírlo, porque la potencia de nuestro fiat divino tomaba sobre las alas de su luz el te amo de nuestro Hijo, el amado joyel de nuestro corazón, e invadiendo a toda la creación nos hacía oír en cada cosa creada su te amo continuado como el nuestro. Nuestra divina voluntad no sabe hacer cosas a intervalos, interrumpidas, sino continuas. Mientras Adán poseyó su amada heredad de nuestro fiat, poseyó su acto continuado. Se puede decir que hacía competencia con nosotros, que cuando hacemos un acto no se interrumpe jamás. Por eso todo era amor entre él y nosotros.
armonía de amor, de belleza y de santidad. Nuestro fiat no le hacía faltar nada de todas nuestras cosas. En cuanto se sustrajo de nuestro querer, perdió el camino para alcanzar nuestras cosas y formó tantos vacíos entre él y nosotros, vacíos de amor, vacíos de belleza y de santidad, y formó un abismo de distancia entre Dios y él. Por eso nuestro fiat quiere regresar como fuente de vida a la criatura, para llenar estos vacíos y hacerla regresar como pequeña recién nacida en sus brazos y darle nuevamente su acto continuado como la creó. Ese es el plan de Dios, porque nosotros, al no recibir la herencia de Adán, que era la voluntad divina, entonces no teníamos una vida divina. Hemos perdido, más bien dicho, una vida divina, porque ya la voluntad divina no ha estado en nosotros. Entonces hay un abismo. Hay un abismo, pero infranqueable. Y por eso, cuando no conocemos estas verdades, ni cómo vivir la divina voluntad, vivimos de voluntad humana y vivimos como animalitos, con un Dios lejano y nosotros aquí en la tierra satisfaciendo nuestros instintos animales, buscando solamente el bien material, el prestigio, la comodidad, las posesiones, los apegos y todas las pasiones que engendra la voluntad humana. Entonces, ¿qué es lo que viene el Señor con sus tres fiat? El fiat de la creación, que ya lo hizo con el fiat lux. Cuando ya viene el fiat mihi con la Virgen María y el fiat de Jesús, viene el segundo fiat de la redención, que viene precisamente a redimirnos, a pagar nuestras culpas y a rehacer nuestra vida, para que con el tercer fiat, que es el fiat voluntas tua, podamos llenar ese vacío, ese abismo que nos separa de ese Dios. Entonces sí, Él se sentirá complacido, porque hemos vuelto al origen, como fue su plan divino al crearlo a Adán. Dice Luisa: después de esto me sentía privada de mi sumo bien y sentía tal dolor que no sé explicarlo. Por eso, después de mucho esperar, mi amada vida ha regresado y yo le he dicho: dime, amado mío, Jesús, ¿por qué la pena de tu privación es siempre nueva? En cuanto tú te escondes, siento surgir en mi alma una pena nueva, una muerte más cruel, más desgarradora, más que aquellas sentidas otras veces, cuando tú te eclipsas de mí. Y mi siempre amable Jesús me ha dicho, respondiendo a esta queja de la privación de Jesús: hija mía, tú debes saber que cada vez que yo vengo a ti, yo te comunico un acto nuevo de mi divinidad. Ahora te comunico un nuevo conocimiento de mi divina voluntad. Ahora una nueva belleza mía. Ahora una nueva santidad mía. Y así de todas nuestras divinas cualidades. Este acto nuevo que te comunico lleva consigo esta virtud, que cuando quedas privada de mí, este conocimiento mayor pone en el alma un nuevo dolor, porque cuanto más se conoce un bien, más se ama. De ahí la importancia del conocimiento para amarle más a ese Dios. El nuevo amor lleva el nuevo dolor cuando tú te quedas privada. He aquí por qué cuando quedas privada de mí, sientes que un nuevo dolor invade tu alma, pero este nuevo dolor te prepara a recibir y se forma en ti el vacío donde poner los nuevos conocimientos de la divina voluntad. Igual para nosotros, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y de nuestras cosas que nos atan, que no nos dejan vivir una vida plena. Entonces, solo así puede el Señor habitar en nosotros, cuando
nos hayamos despojado de todas nuestras miserias, de nuestras limitaciones, de nuestros apegos. En pocas palabras, cuando nosotros ya no le demos mucha importancia a la voluntad humana. Sí, la voluntad humana nos va a servir para unirnos a la voluntad humana divina de Jesús. Entonces, ahí vale la voluntad humana cuando está limpia y vacía de sí mismo, se puede unir ya vacía de su alma con la plenitud de la voluntad humana divina de un Jesús. Y eso, claro, nos causa dolor, sufrimiento, porque no ya podemos estar ejerciendo lo que hacíamos antes, de tantos años que hemos estado habituados a vivir con la voluntad humana y todas las consecuencias que ella crea. Entonces, renunciar a eso nos cuesta, pero ahí está lo que Él nos pide. Como les decía la otra vez, cuando se presenta un cáncer en tu cuerpo, un tumor canceroso, tienes que extirparle, aunque cause dolor, pero eso te va a salvar la vida. Igual aquí, tienes que sanar esa voluntad humana que es como un tumor canceroso que no te deja vivir a plenitud. Entonces ya curada ese tumor, aquí sería curada esa voluntad humana para que sirva para fusionarse con la voluntad humana divina. Entonces vale la pena ese sufrimiento y ese dolor, el renunciar a las cosas que hacíamos habitualmente. El dolor, la nueva muerte desgarradora que tú soportas por mi privación, es el nuevo reclamo que con voz arcana, misteriosa y raptora me llama. Y yo vengo, y por compensación te manifiesto una nueva verdad que te lleva a la nueva vida de tu Jesús. Tanto más que los conocimientos sobre mi fiat divino son vidas divinas que salen del seno de nuestra divinidad. Y por eso el dolor divino que tú soportas por mi privación tiene virtud de llamar del cielo a estas vidas divinas de los conocimientos de mi querer, a manifestarse a ti, para hacerlas reinar sobre la faz de la tierra. Oh, si tú supieras qué valor contiene, qué bien puede producir un solo conocimiento sobre mi divina voluntad. El bien que puede causarnos solamente con el conocimiento de una verdad. Oh, si tú supieras qué valor contiene, qué bien puede producir un solo conocimiento sobre mi divina voluntad. La tendrías como la más preciosa reliquia y la custodiarías más que sacramento. Por eso déjame obrar y abandónate en mis brazos, esperando que tu Jesús te lleve las vidas divinas de los conocimientos de su fiat. Qué hermoso. Oh, si tú supieras qué valor contiene, qué bien puede producir un solo conocimiento, uno solo sobre mi divina voluntad, la tendrías como la más preciosa reliquia y la custodiarías más que sacramento. Bien. Por eso digo, cada acto es una oportunidad que nos da el Señor, porque Él desde su plan divino nos dejó esos impulsos para que hagamos actos, porque la vida no se mide en años, sino en actos. Entonces, si Dios me ha dado la oportunidad, así lo ha pensado el Señor, de dejarme 1.000.000 de impulsos para hacer 1.000.000 de actos. ¡Qué oportunidad para hacerlo con Jesús! Cada acto, no desperdiciar ni uno.
como les decía, en una pila, en una batería. Ya cada fabricante tiene marcado la capacidad, la energía que tiene esa pila para dar, qué sé yo, 1000 impulsos al aparato que tú le hayas puesto esa pila, un reloj, un control remoto, un televisor, lo que sea. Cada impulso, si da, en el caso de, por ejemplo, de que estoy conectando a un foco, cada impulso que doy con un switch se va agotando la batería, cada impulso. Pero no importa, si tú ya en la vida espiritual, con esa batería divina que te ha dado el Señor, en cada acto das un impulso para que se prenda una luz, un foco de luz. Qué bello que con Jesús puedas ya utilizar para que ese switch que significa el hacer un acto de luz divina. No importa que vaya disminuyendo la energía, pero que después de hacer millones de actos, y tú así has sido diseñado, has creado tantos focos de luz que luego en el cielo lo verás inundado de luz divina. Y así es nuestra vida, se irá acabando nuestra vida, pero qué lindo que la acabemos dando luz en cada acto, y no desperdiciar ese acto haciendo cosas que no dan vida, que no dan luz, sino dan tinieblas. Cuando haces un pecado, por ejemplo, ha sido un acto inútil y pecaminoso, que te quitan actos y además le ofendes al Señor, porque son actos que no dan vida, sino actos que ofenden a un Dios. Miren, un ejemplo sencillito. Y dice, la tendrías, dice, como la más preciosa, una verdad, y la custodiarías más que sacramento. Más que sacramento. Claro, nosotros hemos hablado del sacramento, por ejemplo, de la Eucaristía. Claro, es un regalazo que Dios nos ha dejado para nuestras almas como alimento, porque cuando comulgamos con las debidas disposiciones y en gracia de Dios, es un alimento porque estamos comulgándole a todo un Dios. Pero si no conocemos estas verdades divinas y vivimos una voluntad humana, aunque sea santa, ¿qué pasa con esa Eucaristía donde está vivo y presente Jesús, que dura 10, 12 minutos? Y si no estás viviendo el divino querer, Jesús no tiene opción de quedarse en ti. Se consumen las especies y Él se va. Nos deja la gracia, lógicamente, la gracia santificante, porque es producto también de una vida divina, es efecto de la vida divina, pero no se queda Jesús obrando en ti. En cambio, si vives la divina voluntad, qué hermoso que comulgues con Jesús como Él se comulgó a sí mismo, y luego Él continúe contigo. Y en esa comunión dando la verdadera adoración al Señor con todas sus obras. Y cuando ya termines de comulgar, qué oportunidad para también hacer actos de reparación a un Señor tan ofendido por tanto sacrilegio, abusos, profanaciones, misas negras que se cometen contra la Santa Eucaristía. Pero, como digo, además, ya cuando has comulgado, has terminado de participar de la Santa Misa, Jesús sigue contigo si vives la divina voluntad. Entonces, qué bueno que sigas haciendo esos actos que te ponía del ejemplo de la pila y el acto de dar luz a un foquito. Ahora va a ser cada acto dar una luz divina
luz divina, luz divina. Y entonces aquí dice, hay que darle lo que se merece más que una reliquia, que un sacramento. No es que se esté despreciando, porque sería una contradicción si el mismo Señor lo ha creado, el sacramento de la Eucaristía, sino que Él va más allá, que le demos vida a ese sacramento y que no esté como en la hostia, tal vez en un sagrario o en una custodia, pero ahí como inactivo. Vivo sí, pero sin poder actuar, porque la hostia no tiene manos, no tiene pies, no tiene boca, no tiene ojos. Vos sí lo tienes, y qué mejor que lo saques del altar o del mismo copón cuando ya te da el sacerdote la comunión. Pues qué lindo que ahora sí eres libre, Señor. Te voy a llevar a hacer actos divinos contigo. Entonces Jesús se va a sentir complacido porque Él ya está libre para otra vez hacer lo que hacía antiguamente, hace 2021 años, ir predicando con mi boca, ir trabajando en mi trabajo puede ser una computadora, en un cálculo, si eres estudiante, un cálculo aritmético, si eres chofer manejando un carro, qué sé yo, tantos oficios, tantas actividades donde el Señor puede complacerse en el humilde chofer, en el humilde carpintero, en el humilde albañil, en el profesional, en todo género de personas, en el blanco, en el negro, en el cholo, en el pobre, en el rico. Entonces Él va a sentirse feliz. Por eso dice, respeta también ese acto, así como respetas a la Santa Eucaristía, porque debes darle una pleitesía y una adoración. Por eso la comunión, como les he dicho en otros videos, hay que recibirlo de rodillas y en la boca. Se merece todo un Dios respeto y adoración. Pero también tomar en cuenta que tienes un acto a consagrar en divina voluntad, así como el trigo, la harina de trigo, sirve de velo para que ahí se precipite Jesús. Nosotros también podemos hacer, así como en la hostia, que es como una especie, ¿no? También nosotros podemos poner el velo, esa especie del acto, para que se precipite Jesús y consagremos con la divina voluntad y se vuelva ese acto divino. Y así como está en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divina, en ese acto también está vivo y presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Está vivo. Por eso le dice Jesús a Luisa, si viven estas verdades, tocarán con la mano, me sentirán vivo y presente. Y Luisa lo siente, que está dentro de él y le oye, le habla lo que le habla. Le siente el palpitar de su corazón. Entonces, qué bello esta lectura para nosotros también tenerle como una reliquia, pero no muerta, como las reliquias de nuestros santos, y que le damos tanta pleitesía. Sí, está bien humanamente hablando, aunque descuartiza a una pobre santa, por ejemplo, como Santa Teresa de Ávila, o a San Antonio, que lo tiene una lengua por aquí, un brazo por allá. Bueno, está bien, hay una gracia especial ahí, porque el santo te puede ayudar a una vida de santidad humana. Pero aquí vamos mucho más allá de una reliquia, sino una reliquia viva, que es el mismo Jesús que está vivo en ese acto. Entonces, hagámosle caso al Señor.
respetemos cada acto que podemos hacer con Jesús. ¿Para qué? Para que consagre ese acto, como el sacerdote consagra la hostia, tú también puedes consagrar ese acto en divina voluntad, invitándole a Jesús para que haga ese milagro de convertir tu acto en una presencia viva de Jesús en ese acto. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y hasta pronto, si Dios lo quiere.